El caballero afgano cortaba como navajas heladas las cumbres de las montañas. El viento aullaba a través de los escarpados corredores de piedra, trayendo consigo el sabor metálico de la pólvora y el miedo. El fuego de ametralladora resonaba desde la cresta superior. Las balas rasgaban la oscuridad como meteoritos mortales. La voz de una foca tembló entre la estática. Se acabó la munición. Allí está ella, la recién llegada, con el rostro cubierto de sangre y polvo, y los ojos ardiendo con fría determinación. Ante ella, un rifle caído junto al cuerpo inmóvil de su compañero, pero en lugar de terror, simplemente se arrodilla, agarra el arma, la carga y todo cambia. La masacre comienza ahora. Ella no era más que un número de personal en su lista de despliegue. Otro cuerpo de reemplazo para llenar el vacío dejado por un médico que resultó herido por metralla en la columna vertebral durante su última operación. El equipo recibió su encargo con el entusiasmo reservado para los fallos de los equipos y los turnos de trabajo prolongados. El mando nos envía una niñera, anunció el sargento Davidson durante la reunión informativa previa a la misión, con el rostro curtido por el dolor y contraído por el disgusto. Alguna oficinista que probablemente no sabría encontrar la salida de un armario de suministros. Las risas resonaron entre las focas reunidas. Peterson, su experto en demoliciones, negó con la cabeza mientras limpiaba su rifle. «Mira esas manos», murmuró, observándola organizar metódicamente su equipo. «Suaves como papel de impresora. No durará ni una semana en el campo». «¿Qué va? No durará ni un día», añadió Morrison, el miembro más veterano del equipo. En el primer contacto, estará llorando por su mamá. La llamaban reemplazo en vez de usar su nombre. Como si reconocer su identidad pudiera legitimar su presencia entre esos depredadores supremos de la guerra, absorbió su desprecio sin reaccionar, concentrándose en estudiar mapas topográficos mientras ellos intercambiaban historias de guerra y chistes de la tripulación. «¿Qué hace ahí?», preguntó Davidson, mirando hacia su rincón de la sala de reuniones. «¿Deberes?», preguntó Snickers entre risas. Pero ella continuó con su trabajo, calculando distancias, anotando cambios de elevación, marcando posibles puntos de emboscada con la precisión metódica de quien entiende que la preparación significa supervivencia. No se percataron de cómo sus dedos se movían sobre el mapa con la seguridad propia de la práctica, trazando rutas que evitaban zonas de muerte natural. Durante la inspección de armas, desmontó y volvió a montar su rifle con movimientos demasiado fluidos para alguien supuestamente inexperta. La vieja cicatriz que recorría su antebrazo se había desvanecido, pero era inconfundiblemente de combate. Sin que nadie se diera cuenta, se centraron en burlarse de su pequeña estatura y su carácter tranquilo. «Las órdenes dicen que solo viene de acompañante», informó Davidson a su equipo. «Llevar suministros, no estorbar. Intentar que no maten a ningún soldado. ¿Puede siquiera levantar una mochila llena?», se preguntó Peterson en voz alta. «Ya lo veremos», respondió Morrison con severidad. La reunión informativa reveló su objetivo: extraer a un informante de alto valor de un bastión talibán enclavado en las montañas del Hindú Kush. La inteligencia sugería poca resistencia, pero todos sabían que la inteligencia a menudo fallaba en el implacable terreno de Afganistán. «Una operación estándar de captura y rescate», explicó Davidson, señalando imágenes satelitales. «Entramos sigilosamente, capturamos a nuestro informante y desaparecemos antes de que nadie sepa que estuvimos allí». Estudió las fotos con una intensidad casi obsesiva, observando las posiciones en los acantilados que podían proporcionar vigilancia, los pasos estrechos que canalizaban el movimiento, las formaciones rocosas que ofrecían cobertura natural. Mientras sus compañeros discutían las rutas de extracción y los planes de contingencia, ella ya estaba calculando los campos de tiro en posiciones defensivas. «¿Preguntas?», Davidson preguntó a la sala. Silencio entre los operadores veteranos. Ya habían hecho esta rutina cientos de veces. ¿Me siguen o necesitan que les explique? Ella levantó la vista de los mapas,
Esos ojos grises invernales reflejaban una profundidad que sus compañeros no podían comprender. La ubicación del informante nos deja en una hondonada natural, dijo en voz baja. Rutas de escape limitadas si están esperando. No están esperando, la interrumpió Davidson. Inteligencia dice que la inteligencia suele equivocarse. La sala quedó en silencio. Nadie contradijo a Davidson, especialmente la recién llegada. Bueno, dijo tras una larga pausa. Gracias por la evaluación táctica, general. Tomaremos nota de sus inquietudes en el informe posterior a la acción. Más risas, pero ahora parecían forzadas. Algo en su tono sugería que no hablaba basándose en conocimientos teóricos. Mientras subían al helicóptero que los llevaría a las montañas, Morrison observó la disposición de su equipo. Todo colocado para un acceso rápido, el peso distribuido para un movimiento prolongado, la munición asegurada pero fácilmente accesible. La configuración de alguien que había aprendido estas lecciones a base de prueba y error. Pero para entonces, los rotores giraban y el momento pasó sin que nadie se diera cuenta. El Inducus aguardaba a sus pies, antiguo, paciente e indiferente a la ambición humana. La emboscada estalló a las 3, justo cuando el cansancio embotaba los reflejos y la oscuridad ocultaba a la perfección los fogonazos. El equipo acababa de asegurar a su informante, un nervioso desertor talibán que aferraba documentos de inteligencia, cuando la montaña misma pareció estallar en un tiroteo. Contacto, contacto. La voz de Davidson resonó con dificultad en el sistema de comunicaciones mientras las balas silbaban al chocar contra las piedras alrededor de su posición. El enemigo había elegido el terreno a la perfección. Los combatientes apostados en la cresta superior controlaban cada aproximación, convirtiendo el estrecho valle en una zona de muerte, donde las rutas de escape solo conducían a ascensos más empinados y posiciones más expuestas. El fuego de las armas automáticas sembraba la muerte en el terreno rocoso. Los rebotes silbaban contra las paredes de granito como avispas enfurecidas. Fuego de respuesta. Pónganse a cubierto, ordenó Davidson. Pero su equipo ya se movía, impulsados por la memoria muscular hacia cualquier refugio que el implacable paisaje les ofreciera. Peterson se lanzó tras un grupo de rocas, su rifle repiqueteando en respuesta a los fogonazos. Varios tiradores, al menos 8 posiciones. Morrison se pegó a la pared de un acantilado, intentando localizar objetivos en el laberinto de sombras y piedras. No hay tiro limpio. Tienen ventaja de altura sobre todo. El informante se acurrucó entre dos rocas, gimiendo en su posición mientras las balas erosionaban su escasa protección. Davidson intentó alcanzarlo, pero el fuego sostenido desde la cresta lo mantenía acorralado tras un saliente que se hacía cada vez más pequeño. «¿Informe de munición?», preguntó. «Quedan 40 balas», respondió Peterson. «Yo igual», añadió Morrison, con frustración en la voz. «Quedan 20», dijo otra voz desde el otro lado de la formación dispersa. Fue entonces cuando Davidson se dio cuenta de que no había respondido. ¿El reemplazo? ¿Dónde diablos estaba? La divisó a 30 metros, pegada a la pared del valle donde su médico había caído durante el bombardeo inicial. El cuerpo de Thompson yacía inmóvil junto a su fusil. La sangre, oscura sobre la piedra pálida. «Reemplazo. Ven aquí», gritó Davidson. Ella no se movió. No respondió a la orden. Solo miró el arma de Thompson tirada en la tierra. «15 balas», exclamó Peterson, con un miedo genuino en la voz. «10», confirmó Morrison. Los talibanes de arriba presentían la victoria. Intensificaron el fuego, descargas coordinadas diseñadas para mantener a los estadounidenses a raya mientras otros combatientes maniobraban para asestar los tiros mortales. Voces gritaban en dari pastún, organizando el asalto final. «Se acabó la munición», susurró Peterson por la radio. Las palabras cargaban con el peso de una muerte inminente. Fue entonces cuando se movió. Davidson la observó fascinado mientras se levantaba de su escondite y se acercaba al cuerpo de Thompson.
Las balas silbaban a su lado, pero ella se movía con una calma deliberada. Si el tiroteo era solo ruido de fondo que no requería atención inmediata, ella se arrodilló junto a su compañero caído y levantó su fusil. Sus manos se movían con precisión mecánica, revisando la recámara, confirmando el cargador, ajustando la correa a su complexión más pequeña. Luego miró hacia la cresta y Davidson vio algo en su expresión que le heló la sangre. No era el rostro de alguien que experimentaba el combate por primera vez. Era el rostro de alguien que regresaba a casa. Su primer disparo silenció un nido de ametralladoras que había estado acribillando la posición de Peterson. El sonido era diferente al fuego de respuesta frenético. Controlado, calculado, quirúrgico. Un disparo, una baja. Se movió entonces, deslizándose entre las formaciones rocosas como el agua, encontrando su camino cuesta abajo. Cada posición le ofrecía un ángulo ligeramente diferente, un nuevo campo de tiro, otro objetivo. Los combatientes talibanes de arriba comenzaron a morir con regularidad metódica. «¿Qué demonios?», murmuró Morrison, observando a través de su mira telescópica cómo las posiciones enemigas se silenciaban una a una. No estaba luchando como alguien desesperada por sobrevivir. Luchaba como alguien que ya lo había hecho antes. Muchas veces, en lugares donde sobrevivir significaba ser mejor que todos los que intentaban matarte. «¿Quién es ella?», preguntó Peterson, pero nadie respondió porque nadie lo sabía. El comandante talibán en la cresta gritaba órdenes, intentando coordinar el fuego contra la tiradora solitaria que estaba destruyendo sistemáticamente su emboscada. Pero ella ya se movía de nuevo, apareciendo donde menos la esperaban, disparando desde ángulos imposibles. Davidson contó los disparos, cada uno deliberado, cada uno definitivo. No desperdiciaba munición ni disparaba para suprimir. Cada bala tenía un propósito, y cada propósito era la muerte. «Cubran sus movimientos», ordenó finalmente, dándose cuenta de que su supervivencia ahora dependía de la mujer a la que habían considerado un estorbo. Su equipo respondió con la última munición, proporcionando fuego de supresión mientras ella continuaba su letal labor. Pero ahora seguían sus indicaciones, respondiendo a su evaluación táctica del campo de batalla. Una granada rodó desde la cresta, resonando entre las piedras hacia la posición de la informante. Ella la vio venir, calculando la trayectoria y el momento exacto. En la fracción de segundo antes de la detonación. En lugar de ponerse a cubierto, corrió directamente hacia el artefacto explosivo y el civil al que amenazaba. La explosión la lanzó hacia un lado, la metralla le desgarró el hombro, pero logró proteger al informante de lo peor. La sangre empapó su uniforme mientras se ponía de pie. El rifle aún listo, la vista fija en el objetivo. «Dios mío», susurró Davidson. Sobre ellos, los combatientes talibanes se estaban desbandando. Lo que había comenzado como una emboscada cuidadosamente planeada se había convertido en una pesadilla, donde su presa contraatacó con una habilidad imposible y una precisión implacable. Ella permaneció de pie en las secuelas, sangrando y respirando con dificultad. El arma apuntaba hacia la cresta donde finalmente el silencio había reemplazado a los disparos. Todos vivirían porque ella había recordado cómo matar. Morrison fue la primera en verlo cuando la metralla le atravesó el hombro. Un parche descolorido bajo la tela rasgada de su uniforme. La insignia era apenas visible, desgastada casi por completo por el tiempo y los lavados, pero la reconoció de inmediato. Fuerza Operativa Fénix, la unidad fantasma que oficialmente nunca existió. «Ni de coña», exclamó, mirando fijamente el símbolo que representaba algunas de las operaciones más secretas del ejército. Fénix se había disuelto hacía 2 años después de que una operación encubierta en Siria saliera mal. Toda la unidad había sido declarada muerta en acción para proteger la seguridad operativa. Sus verdaderas identidades estaban enterradas tan profundamente que incluso sus familias recibieron funerales con ataúd cerrado. Pero aquí había una prueba viviente de que al menos un operador de Fénix había sobrevivido. «¿Quién eres?», Davidson preguntó,
con una voz que denotaba un nuevo respeto mezclado con algo cercano a la admiración. No respondió de inmediato, simplemente recargó metódicamente su rifle y escudriñó la cresta en busca de cualquier amenaza restante. La sangre goteaba sin cesar de su hombro herido, pero su respiración era controlada. Profesional. ¿Importa ahora? Finalmente respondió, con el mismo tono tranquilo que había utilizado durante las reuniones informativas sobre la misión. Pero sí importaba, porque Morrison recordaba historias que se susurraban en los círculos de operaciones especiales. Relatos sobre una operadora de Fénix que había sobrevivido 14 días sola en el desierto sirio después de que su extracción fracasara. Un fantasma que había eliminado toda una estructura de mando del ISIS usando solo un cuchillo y materiales locales. La leyenda decía que había salido ilesa de situaciones que deberían haberla matado, llevando consigo información que previno ataques terroristas en 3 continentes. La operación de Alepo, dijo Peterson lentamente, mientras las piezas encajaban. Aquella en la que una célula terrorista entera simplemente desapareció de la noche a la mañana. Eras tú. Los recuerdos la inundaron entonces. No los suyos, sino los de las reuniones informativas clasificadas a las que todos habían asistido sobre una operación que oficialmente nunca ocurrió. Una sola operadora infiltrándose en un complejo fortificado, eliminando objetivos de alto valor y extrayendo información crucial mientras las fuerzas enemigas registraban el desierto en busca de fantasmas. Recordó las palabras de su comandante de Fénix durante el entrenamiento, que habían quebrado a los operadores menos experimentados. La munición se acaba, pero el coraje nunca. La lección se les había inculcado a base de ejercicios diseñados para simular situaciones imposibles, donde la victoria significaba encontrar formas de luchar cuando la guerra convencional no era viable. Fracasaron. ¿Cuántos de ustedes lograron salir?, preguntó Morrison con suavidad. Solo yo, respondió ella, revisando la recámara de su arma con las manos temblando ligeramente, no por miedo, sino por la pérdida de sangre. Los combatientes talibanes que habían sobrevivido a la emboscada se reagrupaban en la cresta lejana. Sus voces resonaban por el valle mientras planeaban otro ataque. Davidson contó los fogonazos y se dio cuenta de que aún se enfrentaban a una desventaja abrumadora, incluso con su misterioso ángel guardián. Tenemos que movernos, dijo, estudiando el terreno con ojos tácticos. Tendrán refuerzos aquí dentro de 1 hora. ¿Puedes caminar?, Peterson preguntó, al notar la creciente mancha de sangre en su hombro. Puedo luchar, respondió ella, lo cual no era lo mismo, pero quizá fuera más importante. El helicóptero de extracción no llegaría hasta dentro de 6 horas, y su radio había resultado dañada durante la emboscada inicial. Estaban solos en territorio hostil, con munición limitada y un informante que podría no sobrevivir al viaje a un lugar seguro. Estudió la situación con la misma evaluación metódica que había empleado en los mapas de la misión. Hay un camino a través del Paso Norte, dijo, señalando una ruta que parecía increíblemente empinada y expuesta. Nos llevará por encima de sus posiciones de vigilancia. Es una escalada suicida, protestó Davidson. Seremos blancos fáciles. No si lo hacemos en el momento justo. Sacó una granada de fragmentación de su chaleco, una de las 2 únicas que le quedaban. Crearé una distracción aquí mientras trasladas al equipo en el vehículo. Te daré 10 minutos de ventaja. Eso no va a pasar, dijo Davidson con firmeza. No abandonamos a nadie. No me vas a abandonar. Sus ojos grises como el invierno reflejaban una profunda experiencia que contrastaba con sus 3 despliegues en combate. Parecían ejercicios de entrenamiento. Les proporcionaré cobertura hasta que estén a salvo. Las voces talibanas se acercaban, las botas raspando la piedra mientras los combatientes se posicionaban para flanquearlos. Morrison calculó que había al menos 20 combatientes,
todos ellos familiarizados con el terreno, que ofrecía infinidad de escondites y ángulos de tiro. «No les ordenaré que se queden», dijo Davidson. «No podrían ni queriendo». Revisó su munición restante, 47 balas y 2 granadas. Suficiente para darles a sus compañeros el tiempo que necesitaban, si era inteligente. Peterson intentó protestar, pero ella lo interrumpió con una mirada que le recordó exactamente con quien estaba tratando. No era el reemplazo del que se habían burlado durante las reuniones informativas. Era una asesina profesional que ya había muerto una vez, según los registros oficiales. «Muévanse ahora», ordenó, y algo en su voz hizo imposible desobedecer. Reunieron al informante con su equipo básico, preparándose para una ascensión que pondría a prueba todos sus límites de resistencia física. Al llegar a la base del Paso Norte, se desató un tiroteo desde su antiguo puesto de avanzada. En su posición, ella cumplía su promesa, atrayendo la atención del enemigo mientras escapaban. «¿Logrará salir?», preguntó el informante en un inglés entrecortado. Davidson miró hacia el valle, donde los fogonazos iluminaban la oscuridad como luciérnagas letales. Podía oír el sonido de su rifle, con cadencias medidas. Cada disparo, cuidadosamente apuntado. Cada posición, tácticamente impecable. «Ha sobrevivido a situaciones peores», dijo, aunque no estaba seguro de creerlo. La ascensión que les esperaba era traicionera, pero tras ellos, un fantasma les salvaba la vida con una violencia controlada y una brillantez táctica digna de los manuales militares. Se había transformado de un reemplazo prescindible a una guardiana irreemplazable en el espacio de un solo tiroteo. Mientras ascendían hacia la seguridad, cada hombre cargaba con el peso de saber que debían su supervivencia a alguien a quien habían descartado como inútil apenas unas horas antes. La lección los acompañaría el resto de sus carreras, cambiando la forma en que evaluaban a cada nuevo miembro del equipo que no encajaba en sus ideas preconcebidas. Detrás de ellos, en el valle, el tiroteo continuaba con precisión metódica, disminuyendo a medida que se alejaban, pero sin cesar nunca del todo. Ella seguía luchando. Llegaron al punto de extracción 3 horas después, exhaustos y ensangrentados, pero vivos. La tripulación del helicóptero se sorprendió al encontrar solo 4 operadores en lugar de 5. Pero el informe de radio de Davidson los había preparado para las bajas. Lo que no esperaban era la historia que surgió durante el interrogatorio. «¿Cuánto tiempo los mantuvo a raya?», preguntó el oficial de inteligencia, revisando el informe preliminar de Davidson. «El suficiente», fue todo lo que Davidson respondió. Pero la historia se extendió como la pólvora por canales seguros entre personas autorizadas a conocer operaciones que oficialmente no existían. Una operadora del Fénix, a quien se creía muerta desde hacía 2 años, había reaparecido, salvado a un equipo SEAL completo y luego desaparecido de nuevo en las montañas afganas. ¿Alguna noticia sobre su estado?, preguntó Peterson durante el extenso interrogatorio en Bagram. «Silencio de radio», respondió el oficial de operaciones. «Sin baliza de emergencia, sin solicitud de extracción. Es como si nunca hubiera existido». Morrison se encontró revisando obsesivamente los informes de bajas, buscando cualquier mención de una operadora rescatada del Hindú Kush. Nada. O bien escapó o murió tan silenciosamente que ni siquiera los talibanes supieron que la habían matado. «Ella está ahí fuera», insistía a cualquiera que quisiera escuchar. «Los operadores de Fénix no mueren fácilmente». 2 semanas después, Davidson recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola fotografía. Una figura distante camina por un terreno montañoso, el rostro oculto por las sombras, pero sus movimientos resultan inconfundiblemente familiares. En el reverso, alguien había escrito unas coordenadas que ubicaban la imagen exactamente donde la habían dejado. «Ella lo logró», les dijo a sus compañeros, mientras les pasaban la fotografía. «¿Dónde está ahora?».
preguntó Peterson. ¿Importa? Morrison respondió, repitiendo inconscientemente sus palabras de aquella noche en las montañas. La actitud del equipo hacia el nuevo personal cambió radicalmente después de Afganistán. Dejaron de hacer suposiciones basadas en la apariencia o los antecedentes. Comenzamos a evaluar a las personas en función de su competencia en lugar de su confianza. Davidson se encontró defendiendo a operadores discretos que le recordaban a ella. No porque compartieran sus letales habilidades, sino porque compartían su discreta profesionalidad. Nunca juzgues a un operador por su foto de archivo se convirtió en su lema no oficial durante los ciclos de entrenamiento. Su informe posterior a la acción estaba clasificado de forma tan secreta que ni siquiera a ellos se les permitía conservar copias. El acta oficial indicaba que 5 miembros del equipo habían logrado extraer con éxito a un informante de alto valor a pesar del contacto con el enemigo, y que uno de los operadores sufrió heridas leves durante la operación. No se menciona a ningún agente de Phoenix. No existe ningún registro de casos de adversidades imposibles superadas mediante el heroísmo individual. Una misión rutinaria más en la interminable guerra de Afganistán. Pero en los lugares donde se reunía el personal de operaciones especiales, salas de reuniones seguras, instalaciones de entrenamiento clasificadas, rincones tranquilos de las bases militares donde los guerreros compartían historias que no podían contar a sus familias. Su leyenda comenzó a crecer. Recuerda que el reemplazo que recogió el rifle caído se convirtió en la frase inicial de historias que se volvían más increíbles con cada relato. Aunque la verdad esencial nunca cambió. Los jóvenes SEAL que se preparaban para sus primeros despliegues escucharon versiones censuradas durante el entrenamiento táctico. Estudios de caso sobre iniciativa individual y adaptación al combate. Presentadas sin nombres ni detalles específicos, pero transmitiendo mensajes claros sobre la importancia de nunca subestimar la competencia silenciosa. ¿Salvó ella a todo tu equipo? Un novato le preguntó a Morrison durante una conversación nocturna. Ella ahorró más que eso, respondió Morrison. Ella cambió nuestra forma de pensar sobre qué hace que alguien sea peligroso. Davidson conservó la fotografía entre sus pertenencias personales durante el resto de su carrera. Durante los cursos de liderazgo, a veces compartía la historia de forma anónima, por supuesto, como ejemplo de cómo los prejuicios podían cegar a los líderes ante sus activos más valiosos. Los operadores más letales, les decía a sus alumnos, suelen ser aquellos a los que uno pasa junto a ellos sin siquiera mirarlos 2 veces. Años más tarde, cuando Peterson volvió a las asignaciones de entrenamiento, se dio cuenta de que automáticamente se sentía atraído por los candidatos tranquilos que le recordaban a ella. No porque compartieran su origen. Nadie más podía compartir esa trayectoria, pero sí compartían su enfoque de la preparación y su indiferencia hacia las opiniones ajenas. ¿Qué estás buscando? Sus compañeros instructores se lo preguntarían. Los que no tienen que demostrar nada, respondía él. La lección había quedado escrita con sangre y cordita en las laderas de las montañas afganas, impartida por alguien cuyo nombre nunca supieron, pero cuyo impacto influiría en sus decisiones durante el resto de sus vidas. 6 meses después de la operación en el Hindú Kush, desapareció de todos los registros oficiales. No solo clasificada, sino completamente borrada, como si nunca hubiera existido dentro de la vasta maquinaria burocrática militar. Pero un borrado de archivos no borró la memoria. Y la memoria tenía la capacidad de preservar lo que los canales oficiales optaban por olvidar. Su historia se convirtió en moneda corriente en la comunidad de operaciones especiales, se contaba en conversaciones susurradas y se compartía durante largos despliegues cuando los operadores necesitaban que se les recordara que las probabilidades imposibles no siempre eran insuperables. Los detalles permanecen clasificados, pero la esencia se ha difundido. A veces la salvación llegaba de las fuentes más inesperadas. Se oye hablar de aquel reemplazo que logró revertir una emboscada. Esto se convirtió en un tema recurrente en los bares de operaciones especiales de todo el mundo. El jefe maestro Rodríguez, un veterano con 28 años de servicio,
Se vio obligado a compartir versiones edulcoradas de su historia durante seminarios de liderazgo. He visto informes. Él solía contar a audiencias escépticas sobre operaciones donde la iniciativa individual lo cambió todo, donde el coraje de una persona multiplicó la efectividad de la fuerza más allá de cualquier modelo matemático. La historia evolucionó a medida que se difundía, adquiriendo cualidades míticas sin apartarse nunca de su verdad esencial. Los analistas de inteligencia crearon estudios de caso teóricos basados en la operación afgana, examinando cómo un solo operador podría revertir la desventaja táctica mediante un posicionamiento superior en la guerra psicológica. Es estadísticamente imposible, argumentó un estratega del Pentágono durante una sesión informativa clasificada sobre teorías de multiplicación de fuerzas. Las estadísticas no lo explican todo, respondió Rodríguez en voz baja. En los centros de entrenamiento de la Comunidad de Operaciones Especiales, su historia se convirtió en una herramienta didáctica sin caer en la propaganda. Los instructores utilizan la operación en Afganistán como ejemplo de cómo la preparación y la fortaleza mental pueden superar la desventaja material. Aunque ninguno conocía su nombre real ni su situación actual, la operadora en cuestión leyó un manual de entrenamiento, a veces censurado, que demostraba cómo la excelencia individual puede compensar la desventaja táctica cuando se aplica con precisión y en el momento oportuno. Pero para quienes habían servido junto a ella aquella noche, el análisis académico no daba en el clavo. No habían presenciado un caso práctico ni un escenario de entrenamiento. Habían presenciado algo profundo y personal. El momento en que alguien a quien consideraban inútil se reveló como invaluable. Davidson, ahora jefe de equipo, descubrió que su recuerdo influía en cada decisión de personal que tomaba. Al revisar las asignaciones de reemplazo, miraba más allá de los historiales de servicio y los perfiles psicológicos, buscando cualidades que no se podían cuantificar. La disposición para prepararse a fondo, la capacidad de mantener la calma bajo presión, la confianza serena que no necesitaba validación externa. ¿Qué es exactamente lo que buscas?, le preguntó su oficial al mando durante una reunión. Un proceso de selección particularmente exhaustivo. Alguien que no necesita que yo crea en él, respondió Davidson. La disolución oficial de la unidad Fénix se había diseñado para proteger a los operativos supervivientes borrando su existencia de las redes de inteligencia hostiles. Pero también significaba que sus logros jamás serían reconocidos públicamente. Sus sacrificios jamás serían reconocidos oficialmente. Ella había aceptado ese intercambio, prefiriendo el anonimato a los elogios, las sombras a los focos. En algún lugar de los rincones más peligrosos del mundo, seguía operando, no por reconocimiento ni ascensos, sino porque eso era lo que hacían los operadores de Fénix. Identificaban amenazas y las eliminaban con discreción y profesionalidad, sin esperar gratitud de personas que jamás sabrían lo cerca que habían estado del desastre. ¿Crees que sigue ahí fuera?, preguntó Peterson a Morrison durante un encuentro fortuito en una reunión informativa clasificada. Los operadores de Fénix no se jubilan, respondió Morrison. Simplemente encuentran nuevas misiones. Su leyenda trascendió las fronteras militares, inspirando historias en otras comunidades de operaciones especiales de todo el mundo. El SAS británico, el KSK alemán, el Siret israelí, unidades de élite que rara vez compartían detalles operativos. Encontró un punto en común en historias sobre profesionales discretos que superaron todas las expectativas cuando las circunstancias exigían la excelencia. La operación en las montañas de Afganistán se convirtió en un modelo para comprender cómo la competencia individual podía superar la desventaja sistémica. Psicólogos militares la estudiaron como ejemplo de cómo un entrenamiento adecuado podía crear operadores capaces de rendir más allá de las limitaciones humanas normales bajo estrés extremo. Pero los estudios académicos pasaron por alto lo que sus compañeros de equipo entendían instintivamente. Ella no había rendido más allá de las limitaciones humanas normales. Simplemente había revelado cuáles eran esas limitaciones cuando alguien se negó a aceptarlas como absolutas. Pasaron los años. Surgieron nuevos conflictos en diferentes escenarios. La comunidad de operaciones especiales evolucionó, se adaptó,
Se enfrentó a nuevos desafíos que requerían soluciones innovadoras. Pero su historia siguió siendo relevante porque abordaba algo atemporal: la brecha entre la percepción y la realidad, entre la reputación y la capacidad. Hay operadores caminando entre nosotros, les decía Rodríguez a sus alumnos de liderazgo avanzado, cuyas verdaderas capacidades no se revelarán hasta el momento en que más se les necesite. Su trabajo es reconocerlos antes de que llegue ese momento. Les enseñó a todos que el heroísmo a menudo tenía rostros civiles, historiales de servicio discretos y hablaba en voz baja, una voz que la mayoría ignoraba hasta que la crisis revelaba su verdadero valor. Al final, su historia se convirtió en más que una leyenda militar, se convirtió en una profunda lección sobre reconocer el valor en lugares inesperados y comprender que la verdadera fuerza a menudo se disfraza de competencia ordinaria. Cada nueva generación de personal de operaciones especiales aprendía variaciones de su historia, aunque pocos se daban cuenta de que estaban estudiando a una persona real que había estado a la altura de los mejores y había demostrado ser superior a ellos cuando más importaba. La lección trascendió el entrenamiento táctico y la destreza con las armas. Cuando se agotan las municiones y desaparecen las opciones, el carácter se convierte en la única arma que importa. El coraje no se mide por lo alto que uno habla ni por la seguridad con la que se presenta, sino por lo que uno hace cuando todo se derrumba y los demás buscan en él la salvación. Su disposición a sacrificarse por compañeros que no le habían mostrado más que desprecio demostró algo que no se puede enseñar en ningún programa militar: el tipo de heroísmo desinteresado que transforma a las personas en leyendas y las misiones ordinarias en momentos decisivos. Había demostrado que el respeto no se otorga por rango ni reputación. Se gana con acciones cuando estas son lo único que separa la supervivencia de la aniquilación. A veces, los actos de coraje más profundos ocurren en silencio, presenciados solo por aquellos cuyas vidas dependen de ellos. Depende de la voluntad de los demás recordar que la munición se acaba. Pero el coraje nunca. Suscríbete a Susurros de Cuento para descubrir más historias inéditas de coraje, sacrificio y personas extraordinarias que cambian el mundo desde las sombras.